No te preocupes, esa vieja se ha pasado la vida haciendo tortillas en ese pueblo de mala muerte. ¿Cómo va a entender este kanji japonés tan sofisticado? Dile que es el título más honorable para un matriarca y sonreirá de oreja a oreja mientras nos da las gracias. Esas fueron las palabras maliciosas que la señora Camila, la futura suegra de mi hija, susurró a su clan de parientes supuestamente cultos y educados. Se oyeron risitas ahogadas, mezcladas con el tintineo de las copas de cristal. Frente a mí, en la mesa del banquete de bodas más lujoso de la Ciudad de México, había una tarjeta de sitio escrita con esmero en japonés. Dijeron que significaba madre virtuosa de la novia, pero las miradas despectivas de toda esa familia decían lo contrario. Me giré para mirar a Sofía, la hija por la que había sacrificado mi juventud para proteger. Mantenía la cabeza gacha, con la mano apretada alrededor de su copa de vino, en silencio. Su silencio fue como un cuchillo en mi corazón, más doloroso que sus burlas. Resulta que a sus ojos, y en la cobardía de mi propia hija, yo solo era una madrastra pueblerina e inculta, una mancha en la alfombra de terciopelo rojo de esta alta sociedad. Mi nombre es Valentina. De pie en medio de esta fiesta extravagante en la antigua hacienda San Gabriel, me sentí como una intrusa fuera de lugar. A mi alrededor había arcos de bugambillas vibrantes, la alegre música de un mariachi y los invitados vestidos con atuendos de diseñador, emanando un denso perfume de arrogancia. La familia del marido de Sofía estaba compuesta por profesores y doctores, gente que se creía con el derecho de juzgar el carácter de los demás por la marca de la ropa que vestían. Tiré de la pesada silla de roble y me senté en el lugar que me habían asignado, un rincón apartado, lejos del escenario principal, donde normalmente se sienta a los parientes lejanos. Mi vestido tradicional bordado a mano, ya descolorido, parecía completamente fuera de lugar entre los trajes de Armani y los vestidos de noche brillantes. Tan pronto como me senté, la señora Camila se inclinó hacia mí, abanicándose con un abanico de seda, con una sonrisa en los labios tan dulce como fríos eran sus ojos. «Querida Valentina», comenzó, alzando la voz deliberadamente para que toda la mesa la oyera. «Nuestra familia valora mucho el conocimiento y la cultura de Asia Oriental, donde el conglomerado de mi hijo está expandiendo su mercado. Por eso, he pedido especialmente a un calígrafo que escriba su nombre en japonés. Estas dos palabras juntas tienen un significado muy hermoso, simbolizan a la Gran Madre. ¿No le parece que hemos sido muy considerados?» Miré las letras negras sobre el papel blanco. Mamá jaja, madrastra, y mugaku, ignorante. Aunque no tuviera doctorados colgando en mis paredes como ellos, la dura escuela de la vida me había enseñado mucho más de lo que imaginaban. Sabía exactamente lo que significaban esos caracteres. Levanté la vista buscando la mirada de Sofía, esperando que dijera algo. Sofía tenía una maestría en lingüística. Sabía perfectamente que su madre estaba siendo humillada públicamente. Pero lo único que recibí fue una mirada evasiva. Temía más ofender a su prestigiosa familia política que defender el honor de la madre que había trabajado incansablemente por ella. «Gracias, señora», respondí, reprimiendo la tormenta que se gestaba en mi interior, fingiendo ser la tonta que ellos querían que fuera. «Su familia es verdaderamente refinada». Las risitas volvieron a brotar. Esteban, mi flamante yerno, se inclinó para susurrarle algo a su madre, con un tono lleno de superioridad. «¿Lo ves, mamá? Te lo dije. Esa pobre vieja ha vivido toda su vida en una casa de protección oficial en los suburbios y conduce una camioneta destartalada. ¿Cómo iba a entender la profundidad del kanji? Seguro que hasta piensa que es un tributo elegante al negocio de papá en Tokio». Bajé la cabeza, mis dedos rozando suavemente la textura del papel de la tarjeta. La sangre en mis venas pareció congelarse, más fría que la copa de champán helado. Vieron mi ropa sencilla, vieron mis manos ásperas porque prefiero cuidar mi propio jardín en lugar de contratar a alguien. Me vieron vivir una vida discreta, sin ostentación, conduciendo un coche viejo, y asumieron que era una viuda pobre que vivía de la caridad. No sabían nada. No sabían que vivo de forma sencilla, no porque me falte el dinero, sino porque estoy harta de la falsedad de este mundo glamuroso. No sabían que hace 30 años, después de la muerte de mi esposo, elegí retirarme a las sombras, convertirme en una socia silenciosa, para proteger a Sofía de las despiadadas luchas del mundo empresarial. Y menos aún sabían
que los años que viví en Osaka, en mi juventud, me forjaron como una loba alfa. Fue esta mujer pueblerina quien, con sus propias manos, negoció la adquisición de la cadena de suministro de mariscos con la que la empresa de Esteban anhela asociarse, cuando él apenas estaba aprendiendo a caminar. Madrastra ignorante. Esta tarjeta de sitio no era solo una broma, era la sentencia de muerte de sus carreras y acababan de firmarla ellos mismos. Tragué el sabor amargo en mi garganta y levanté la vista hacia Sofía por última vez. Ella lo había visto todo. Vio a su suegra burlarse. Vio a su marido ridiculizar a su propia madre. Esperé a que la hija por la que había dado cuerpo y alma se levantara, tirara su copa de vino y exigiera justicia para su madre. Pero Sofía no se levantó. Bajó la mirada, fingiendo ajustar su servilleta, refugiándose en el caparazón seguro de una nuera obediente. Su silencio fue la respuesta más cruel. Eligió ponerse del lado de los que tenían dinero, de los que humillaban a su madre. El corazón de madre que había en mí se hizo añicos. Pero de esas cenizas despertó la fría razón de una mujer de negocios. La Valentina, amable y sumisa, murió en ese mismo instante. Tomé la copa de vino barato que me habían servido y me levanté lentamente. Mi acción inesperada hizo que Esteban se detuviera. Me miró, esperando mi confusión, esperando una excusa para retirarme humillada, pero no me fui. Salí de las sombras, erguí la espalda y levanté la barbilla. Mi mirada ya no era mansa y resignada, sino afilada como una cuchilla, clavada directamente en el rostro de Esteban, haciendo que la sonrisa se desvaneciera de sus labios. Gracias por tan cálida bienvenida, hijo, dije en voz alta en español, mi voz resonante, clara y llena de autoridad. Recordaré cada detalle de este día. Créeme, lo recordaré muy bien. No era el agradecimiento de una suegra de pueblo. Era la declaración de guerra de alguien que tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Esteban parpadeó, un escalofrío recorriéndolo. Sintió que algo no estaba bien, como si la presión en la habitación hubiera cambiado de repente. Pero su arrogancia lo cegó. Esbozó una sonrisa burlona. Se giró para brindar con su madre, ignorando mis palabras como si fueran el viento. Me senté y con calma guardé la tarjeta de sitio japonesa en mi bolso desgastado. La coloqué con cuidado junto a un teléfono móvil completamente negro, lo único en ese bolso que podía conectarme directamente con la junta directiva a la mañana siguiente. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sigan riendo. Disfruten lo que queda de esta noche. Porque mañana, cuando salga el sol, esta ignorante entrará en su sala de juntas. Y entonces les enseñaré una lección de japonés que no olvidarán en toda su vida. No esperé al corte del pastel. Salí de la hacienda San Gabriel, caminando lentamente, sintiendo la grava del aparcamiento bajo las suelas delgadas de mis zapatos. El aire de la noche empezaba a enfriar, pero sentía un fuego en el pecho que me mantenía caliente. Tomé el primer taxi que pasó. Un sedán viejo que olía a ambientador de pino y a tabaco rancio. Me recliné en el asiento y cerré los ojos. La madre ignorante. Eso es lo que habían dicho. Qué irónica es la vida. Esos tipos de trajes lustrosos y apellidos compuestos no tenían ni idea de quién era yo. Vieron mis manos callosas y pensaron que solo servían para lavar ropa o picar cebollas. No sabían que esas mismas manos habían firmado contratos millonarios 3 décadas atrás. Mi mente viajó 30 años atrás. No a una cocina, sino a una oficina con vistas a la bahía de Osaka, en Japón. Viví allí 5 años. 5 años maravillosos y duros, exportando plata y artesanía mexicana al mercado asiático. Allí aprendí la disciplina, allí aprendí el valor de la palabra dada. Y allí aprendí a leer y escribir el idioma complejo que mi yerno usó hoy, para burlarse de mí. Él usó un traductor en línea para insultarme. Yo aprendí esos caracteres negociando contenedor por contenedor. Todo iba bien, era imparable. Hasta que Ricardo murió, mi esposo, el amor de mi vida, pero también mi ruina. Cuando su corazón dejó de latir, descubrí la verdad que había estado ocultando. No solo estábamos en bancarrota, sino que debíamos dinero a gente peligrosa. Deudas de juego. Malas inversiones. Tenía 2 opciones. Podía luchar legalmente y arrastrar el nombre de la familia por el fango, dejando que Elena, mi hija de 12 años, cargara con la vergüenza de ser la hija de un estafador. O podía pagar.
Elegí a mi hija, siempre elegí a mi hija. Vendí la empresa, vendí la casa, vendí hasta el último anillo. Pagué cada centavo de las deudas de Ricardo para que el nombre de Elena quedara limpio. Y cuando no me quedó nada, me arremangué y trabajé en lo que fuera. Fui limpiadora, fui costurera, fui cocinera. Me escondí en la humildad para que nadie le reclamara a mi hija los errores de su padre. Elena creció pensando que éramos pobres por mala suerte. Nunca le dije que una vez fui una ejecutiva brillante. Nunca le dije que sacrifiqué mi carrera para que ella pudiera ir a una universidad privada y codearse con gente como los Morales. Quería que ella brillara, aunque eso significara que yo tenía que apagarme. Pero la gente confunde una cosa. El dinero se puede perder, pero la inteligencia no. Durante todos estos años, mientras todos me veían como la pobre viuda Méndez, yo no estuve de brazos cruzados. Con las pocas monedas que me sobraron, empecé a invertir. Un poco al principio. Luego, viejos contactos vinieron a buscarme. Desde el pequeño ordenador de mi apartamento, bajo el seudónimo del Fondo Fénix, volví al juego en las grandes ligas. Nadie sabía que la mujer que regateaba el precio de los tomates en el mercado era la accionista mayoritaria de 3 fondos de inversión. Nadie sabía que había comprado la deuda de medio pueblo. Lo hice en silencio, para asegurar el futuro de mis nietos, para darle a Elena una red de seguridad cuando yo ya no estuviera. Pero hoy ese silencio se ha terminado. Saqué mi teléfono móvil del bolso. Era un modelo sencillo, nada llamativo. Marqué el número de Roberto, mi antiguo asistente y mi único confidente. Respondió al segundo timbre, como si estuviera esperando mi llamada. Roberto, soy yo, dije, viendo las luces de la ciudad pasar por la ventanilla. Señora Rosalía, respondió con respeto. ¿Qué tal la boda? La boda ha sido una revelación, Roberto. Pero la fiesta se ha acabado. Escúchame bien. Quiero que actives el protocolo Fénix. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Roberto sabía lo que eso significaba. Sabía que era mi arma nuclear, la que había guardado para una emergencia extrema. ¿Está segura?, preguntó con voz grave. Eso le dará el control total de los activos de la familia Morales. Será una adquisición hostil. Lo perderán todo. Eso es exactamente lo que quiero. Compra su deuda. Ejecuta las cláusulas de impago. Para las 9 de la mañana, quiero ser la dueña de la silla en la que se sienta mi yerno. Quiero que cuando lleguen a la oficina, sus tarjetas de acceso ya no funcionen. ¿Entendido, señora Rosalía? Me pongo a ello ahora mismo. ¿Algo más? Sí. Prepara el coche. El negro. Y tráeme mi traje, el que guardamos en la caja fuerte. Mañana a la reunión no va a ir la costurera. Mañana va a ir la jefa. Colgué. El taxi continuó su camino hacia mi humilde barrio. Pero yo ya no me sentía cansada. Me sentía viva. Por primera vez en años, la máscara de mujer sumisa se había caído. Habían despertado al dragón, y ahora iban a enfrentarse al fuego. Señoras y señores, ¿alguna vez han sacrificado todo por sus hijos solo para recibir indiferencia a cambio? Si se identifican con el dolor de esta madre, por favor, dejen un comentario como amor de madre, y compartan esta historia para concienciar a esos hijos ingratos. Antes de subirme a ese taxi, antes de que la rabia se convirtiera en un plan frío y calculado, hubo un momento que cambió el rumbo de esta historia. Un momento que ocurrió en las sombras, lejos de los candelabros de cristal y las risas falsas. Tenía la garganta seca. El insulto en esa tarjeta me había dejado un sabor a ceniza en la boca que el vino barato no podía quitar. Así que, antes de irme, busqué la cocina. No quería pedirle agua a los meseros que me habían mirado con lástima. Quería servirme yo misma, como siempre lo he hecho. Entré por una puerta lateral, esquivando a los camareros que corrían con bandejas de salmón. El área de servicio era un caos de vapor y gritos, pero en un rincón, junto a la pila de platos sucios, vi a una mujer. Era mayor que yo. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un chongo severo, y las manos enrojecidas por el jabón. Llevaba el uniforme gris de la servidumbre, pero había algo en su postura, en la forma recta en que mantenía la espalda a pesar del cansancio, que me llamó la atención. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi el mismo dolor que yo llevaba en el pecho. Era la mirada de una madre que ha visto demasiado y ha hablado muy poco. Me acerqué a un dispensador de agua. Mientras llenaba un vaso de plástico, sentí que alguien se paraba a mi lado. Era ella.
La mujer del uniforme gris. No me miró. Siguió secando copas con un trapo, pero su voz fue un susurro urgente, casi un soplido de viento. No beba eso, señora Méndez. Beba esto de la realidad. Sentí que me deslizaba algo en la mano. Era una servilleta de tela, doblada en un cuadro pequeño y pesado. Al tacto, sentí un objeto duro y frío en su interior. La miré, sorprendida. Ella se acercó un paso más, invadiendo mi espacio personal, y por primera vez me miró a los ojos. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero su expresión era de una lucidez aterradora. Me dijo que me llevara eso, y no lo abriera hasta estar segura. Me dijo que dentro de esa servilleta estaba la llave que abriría las puertas del infierno para la familia Morales. Le pregunté quién era. Le pregunté por qué una empleada de la hacienda me daría algo así. Su respuesta me heló la sangre más que el insulto de mi yerno. Me dijo que su nombre era María Elena Castillejos. Me dijo que hace 20 años ella no llevaba ese uniforme. Me contó, con una voz quebrada por la amargura, que ella fue la esposa de don Augusto, el socio fundador y accionista mayoritario del consorcio, el hombre que construyó el imperio que hoy presumen los Morales. Me contó cómo el padre de mi yerno, ese hombre que hoy brindaba en la mesa principal, engañó a su marido en su lecho de muerte. Me dijo cómo falsificaron testamentos, cómo la despojaron de sus acciones, de su casa, de su dignidad, dejándola en la calle sin un peso. María me confesó que había vuelto, que se tragó su orgullo y pidió trabajo como sirvienta en la casa de los ladrones que le robaron su vida. Se hizo invisible. Se convirtió en la vieja que limpia los baños, la que sirve el café, la que nadie ve y nadie escucha. Y durante 10 años, mientras ellos hablaban de sus negocios sucios con total impunidad frente a ella, María escuchaba, María grababa, María copiaba archivos. Apreté el objeto en mi mano. Era una memoria USB. Ella me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sus dedos se clavaron en mi piel. Señora, escúcheme bien, me dijo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No le doy esto solo por venganza. Se lo doy por su hija. Sentí una punzada de miedo. ¿Mi hija? ¿Qué tenía que ver Elena en los crímenes del pasado? María soltó la bomba. Me dijo que Elena no era solo la esposa trofeo que ellos querían presumir. Me dijo que revisara los archivos esa misma noche. Me aseguró que Esteban y su padre llevaban meses transfiriendo las deudas de las empresas fantasma a nombre de Elena. Me dijo esas palabras que me hicieron olvidar mi propio orgullo herido. Su hija no es la dueña de nada, señora. Es el chivo expiatorio. Cuando la auditoría llegue, y va a llegar pronto, el plan de ellos es que Elena vaya a la cárcel mientras ellos se lavan las manos y se quedan con el dinero. El mundo se detuvo. La imagen de mi hija bajando la cabeza en la mesa no era solo sumisión, era peligro. Mi niña estaba caminando hacia el matadero y ni siquiera lo sabía. María me soltó y volvió a sus copas, como si nada hubiera pasado. Antes de irse, murmuró una última cosa. Dijo que nosotras, las madres invisibles, somos las únicas que podemos quemar el reino de los hipócritas. Salí de esa cocina temblando. Ya no era solo rabia por un insulto en japonés. Ahora era terror. Ahora era una misión de rescate. Guardé la memoria USB en mi sostén, pegada a mi corazón, sintiendo su peso como si fuera una granada sin seguro. Miré hacia el salón una última vez. Vi a Esteban sonriendo, abrazando a mi hija por los hombros. Antes veía a un muchacho arrogante. Ahora veía a un verdugo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Ya no me importaba que se burlaran de mi vestido viejo o de mi soledad. Llevaba conmigo la munición para destruirlos a todos. Y por Dios, que la iba a usar. Llegué a mi pequeño departamento. Es un lugar sencillo en un barrio, donde la gente trabaja de sol a sol. Mis vecinos creen que soy una viuda tranquila, que vive de su pensión y teje bufandas para pasar el rato. Cerré la puerta y pasé los 3 cerrojos de seguridad. Mis manos ya no temblaban. Fui directo al armario de mi recámara. Moví las cajas de zapatos viejos y levanté la tabla suelta del piso que nadie conoce. Allí, envuelta en franela, estaba mi laptop. No es una computadora vieja, es una máquina potente, encriptada, mi única conexión con la mujer que fui y que nunca dejé de ser. Me senté a la mesa de la cocina, aparté el mantel de hule con flores y encendí el equipo. La luz azul de la pantalla iluminó mi cara. Saqué la memoria USB
que María me había dado. Era pequeña, metálica y fría. La conecté. Esperé unos segundos mientras el sistema leía los archivos. Cuando las carpetas aparecieron en la pantalla, sentí que el aire de la habitación se volvía pesado. Empecé a abrir los documentos uno por uno. Mis ojos se movían rápido, escaneando cifras, fechas y nombres. No leí como una madre preocupada. Leí como la auditora implacable que fui hace 30 años. Lo que vi me revolvió el estómago más que cualquier insulto. Ahí estaba todo. La estructura era compleja, diseñada para confundir a cualquiera que no supiera de finanzas. Pero para mí era transparente como el agua. Esteban había creado una red de 6 empresas fantasma: Inversiones del Norte, Consultoría Global, Servicios Logísticos del Pacífico. Nombres rimbombantes para cascarones vacíos. Abrí los estados de cuenta bancarios digitalizados. Había transferencias millonarias entrando y saliendo, lavado de dinero, evasión fiscal, fraude. Pero lo peor no era el delito, lo peor era la firma. En cada acta constitutiva, en cada solicitud de crédito, en cada aval de deuda, aparecía una firma temblorosa que yo conocía mejor que la mía. Elena Méndez. Mi hija. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca. Esteban no se había casado con ella por amor, ni siquiera se había casado con ella por capricho. La había reclutado, la había convertido en su escudo humano. Todas las propiedades de valor estaban a nombre de Esteban y sus padres. Todas las deudas, todos los pasivos tóxicos y todas las responsabilidades legales estaban a nombre de Elena. Seguí leyendo, conectando los puntos. Encontré contratos con una firma de Tokio. Ahí estaba la conexión japonesa. Esteban estaba estafando a un grupo de inversionistas nipones, prometiéndoles rendimientos que nunca llegarían. El uso de los caracteres japoneses en mi tarjeta no era solo un insulto hacia mí. Era un chiste privado y enfermo que él compartía con sus cómplices. Se burlaba de sus víctimas y se burlaba de su suegra al mismo tiempo. Me detuve en un archivo de Excel marcado como proyección de flujo. La fecha de vencimiento de los créditos más grandes era dentro de un mes, justo cuando ellos regresarían de su luna de miel en Europa. Entonces entendí el silencio de mi hija. Elena no estaba callada por cobardía. Mi niña estaba paralizada por el terror. Vi correos donde Esteban la manipulaba psicológicamente. Le decía que esas firmas eran mero trámite, que si no firmaba era porque no confiaba en él, porque no lo amaba lo suficiente. Gaslighting puro y duro. La había convencido de que ella era la reina de un imperio, cuando en realidad era la prisionera de una torre a punto de derrumbarse. Mi furia se transformó. Ya no estaba enojada con Elena. Ahora sentía una necesidad primitiva, salvaje, de proteger a mi cría. Abrí la última carpeta. Se llamaba Plan de Contingencia. Dentro había un solo correo electrónico, enviado esa misma mañana desde el celular de Esteban a su abogado personal. La hora del envío era justo antes de la ceremonia religiosa. Mientras mi hija caminaba hacia el altar con ilusiones en los ojos, este desgraciado escribía su sentencia. Acerqué mi cara a la pantalla para leerlo bien. Cada palabra se grabó en mi memoria, como si estuviera tallada en piedra. El correo decía: licenciado, ya está todo listo. Inmediatamente después de la luna de miel, cuando estemos de regreso, activamos la quiebra de las empresas de Elena. Que el SAT y los japoneses se vayan contra ella. Yo ya tengo mis activos blindados en las cuentas de mis padres. No te preocupes por la familia de ella. La suegra es una analfabeta, que no tiene dónde caerse muerta. Nadie la va a salvar. Elena firmó todo voluntariamente. Es una idiota útil. Procedemos según lo acordado. Me quedé mirando la palabra analfabeta. Cerré la laptop despacio. El miedo por mi hija desapareció, reemplazado por una claridad absoluta. Esteban Morales cometió el error de su vida. Creyó que la pobreza es sinónimo de estupidez. Creyó que el silencio es sinónimo de debilidad. Me levanté de la silla. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Las arrugas seguían ahí, pero la mirada de la mujer cansada se había ido. Esa noche no iba a dormir. Tenía mucho trabajo que hacer. Tenía que preparar una adquisición hostil. Tenía que redactar actas. Tenía que movilizar capitales que llevaban años durmiendo. Pobre Esteban. Me llamó analfabeta. Mañana le voy a dar una clase magistral que no va a olvidar nunca. Mañana, la analfabeta va a comprar su vida entera, y cuando termine con él, deseará no haber aprendido a escribir su propio nombre.
Son las 4 de la mañana. La oscuridad todavía envuelve mi pequeño departamento, pero yo estoy más despierta que nunca. No he pegado el ojo en toda la noche. Pero el cansancio no existe hoy. Hoy solo existe la determinación. Me levanté de la silla de la cocina, donde pasé horas revisando cada fraude, cada mentira y cada robo que mi yerno cometió contra mi hija. Mi cuerpo se sentía ligero, energizado por una adrenalina que no sentía desde mis mejores años en la bolsa de valores. Caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y aparté los vestidos sencillos de algodón que he usado durante la última década. Esos vestidos de señora invisible, de abuela inofensiva. Metí la mano hasta el fondo, donde guardo una funda de portatrajes sellada al vacío. Rasgué el plástico con cuidado. Ahí estaba. Mi armadura. Es un traje sastre negro, de corte italiano. Lana fría de la mejor calidad. Lo compré hace 15 años, en una boutique de Masaryk, cuando mi nombre todavía abría puertas en los bancos. Lo he conservado como una reliquia, tal vez presintiendo que algún día lo volvería a necesitar. Saqué la tabla de planchar. Conecté la plancha y esperé a que calentara. Pasé la plancha sobre la tela negra con movimientos lentos y precisos. El vapor subía hacia mi cara, cálido y húmedo. Cada pasada borraba una arruga de la tela y al mismo tiempo sentía que borraba una humillación de mi alma. Planché las mangas, planché las solapas, planché la raya del pantalón hasta que quedó afilada como una navaja. Este no es solo un traje, es mi piel verdadera. Cuando terminé, colgué el traje en la puerta para que se enfriara. Me dirigí al baño. Me di una ducha rápida con agua helada para cerrar los poros y despertar completamente los sentidos. Me senté frente al espejo del tocador. La luz amarilla iluminaba mi rostro. Vi mis arrugas, sí, pero ya no vi a la víctima. Saqué mi estuche de maquillaje, ese que guardo para ocasiones especiales. Apliqué la base con cuidado, cubriendo las ojeras de la mala noche. Definí mis cejas, y luego tomé el labial. No el rosa pálido que uso para ir a misa. Tomé el rojo carmín mate. El color de la autoridad. El color de la sangre. Me pinté los labios con precisión quirúrgica. Me cepillé el cabello y lo recogí en un moño bajo, pulcro, sin un solo pelo fuera de lugar. Me puse mis aretes de perlas, las auténticas, las únicas joyas que me negué a vender porque fueron un regalo de mi padre. Me vestí. El pantalón me quedaba un poco holgado en la cintura. He adelgazado con los años, pero el saco me ajustaba perfecto en los hombros. Me abotoné la camisa blanca de seda hasta el cuello. Me puse el saco. Me miré al espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvió la mirada no era la costurera del barrio. No era la viuda pobre. Era doña Rosalía Méndez, la tiburona, la estratega, la mujer que levantó un imperio de la nada y que hoy va a recuperar lo que es suyo. Adiós a la sumisión. Adiós a la vergüenza. Hoy empieza la cacería. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Roberto. Buenos días, Roberto, dije. Mi voz salió firme, grave, sin titubeos. Roberto respondió de inmediato, alerta y profesional. Me confirmó que el equipo legal ya estaba en camino. Me aseguró que los auditores externos tenían las órdenes de cateo listas. Me dijo que los 2 guardaespaldas que contratamos estaban estacionados abajo, esperando mis órdenes. Excelente. Quiero que bloqueen las cuentas de la empresa a las 8:55. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Quiero ver sus caras cuando intenten pagar el café de la mañana y sus tarjetas sean rechazadas. Nos vemos en la entrada principal a las 9 en punto. Colgué. Me puse mi reloj de pulsera, un Cartier antiguo de acero que rescaté del olvido. Marqué la hora. Faltaban 3 horas para el juicio final. Estaba a punto de guardar el celular en mi bolso de piel cuando la pantalla se iluminó. Era un mensaje de texto. El nombre en la pantalla decía Esteban Yerno. Sentí una punzada de ironía en el estómago. El descaro de este hombre no tiene límites. Abrí el mensaje. Suegra, buenos días. Oye, ayer te fuiste muy temprano y ni te despediste. Solo para avisarte. Hoy tengo una junta importantísima con unos inversionistas japoneses en la oficina. Por favor, no se te ocurra ir a buscar a Elena ni a pedir favores hoy. No quiero distracciones, ni gente que no encaja en la empresa. Hablamos el fin de semana. Me quedé mirando las letras. Gente que no encaja.
Él seguía creyendo que yo era la viejita inoportuna que iba a pedir dinero prestado. Seguía creyendo que él tenía el control. Seguía creyendo que su reunión con los japoneses iba a ser un éxito, sin saber que yo ya había hablado con ellos, sin saber que los japoneses estaban furiosos y que solo asistían a la junta para verlo caer. Mis dedos volaron sobre el teclado. No necesitaba escribir un discurso. No necesitaba insultarlo. La mejor respuesta es la que deja espacio a la duda, la que siembra el miedo sin mostrar las armas. Escribí mi respuesta. No te preocupes, querido yerno. Hoy no voy a pedir nada. Hoy voy a dar. Llegaré puntual a tu reunión. Muy puntual. Envié el mensaje. Guardé el teléfono. Tomé mi portafolio de cuero, donde llevaba la computadora y la memoria USB. Apagué la luz del departamento. Salí a la calle. El aire de la mañana estaba fresco. El auto negro que Roberto había enviado estaba esperándome con el motor encendido. El chofer me abrió la puerta trasera con reverencia. «A la Torre Morales, señora», asentí. «A la Torre Morales. Vamos a tirar los muros de Jericó». El edificio de Corporativo Morales se alzaba frente a mí como una fortaleza de cristal y acero. Otras veces, cuando venía a traerle el almuerzo a Elena en tuppers de plástico, me sentía pequeña ante esta mole. Hoy no. Hoy el edificio parecía frágil, una casa de naipes esperando mi soplido. El auto negro se detuvo en la entrada principal. Mi chofer abrió la puerta, pero yo no esperé su mano. Bajé con el pie derecho firme sobre el asfalto. Caminé hacia las puertas giratorias con la vista al frente, ignorando el reflejo de la ciudad a mis espaldas. Al entrar al vestíbulo, el aire acondicionado me golpeó la cara, pero mi sangre estaba hirviendo. Me dirigí a los torniquetes de seguridad. Ahí estaba el mismo guardia de siempre. Un hombre corpulento, de uniforme mal ajustado, que siempre me miraba con desdén cuando me veía llegar con mi ropa humilde. Él me vio acercarme y por un segundo no me reconoció. Mi traje negro y mi maquillaje impecable lo confundieron. Pero luego vio mis ojos. Se interpuso en mi camino con una sonrisa burlona, cruzando los brazos sobre su pecho. «Oiga, señora, alto ahí», me dijo con voz arrastrada, masticando un chicle con la boca abierta. «Hoy no es día de visitas familiares ni de pedir caridad». El licenciado Esteban dejó órdenes claras. «No queremos gente de su tipo merodeando por aquí. Así que dé media vuelta y regrese a su vecindad antes de que tenga que sacarla a la fuerza». La recepcionista, una chica que solía saludarme por lástima, soltó una risita nerviosa y ni siquiera levantó la vista de su computadora. No discutí. No grité. No valía la pena gastar mi voz en los peones cuando venía por el rey. Saqué mi teléfono con calma, marqué un número y puse el altavoz, sosteniendo el aparato frente a la cara del guardia. «Licenciado Vargas, estoy en el vestíbulo. Su personal me impide el paso». La voz al otro lado del teléfono sonó tensa y urgente. «Voy para allá ahora mismo, doña Rosalía». El guardia soltó una carcajada. «¿Vargas? ¿El director de seguridad? Señora, usted está loca si cree que...». Las puertas del elevador privado se abrieron. El licenciado Vargas, un hombre alto y serio que había sido leal a mi esposo y que secretamente había trabajado conmigo en la transición, salió caminando a paso veloz. Su rostro estaba pálido. Llegó hasta nosotros y ni siquiera miró al guardia. Se dirigió a mí e hizo una reverencia respetuosa. «Disculpe este inconveniente, señora Méndez. No volverá a ocurrir». Luego, se giró hacia el guardia, que ahora tenía la boca abierta y el chicle inmóvil. «García, entrega tu placa y tu radio. Estás despedido. Sáquenlo de aquí ahora mismo». El guardia balbuceó, intentando explicar que solo seguía órdenes de Esteban, pero dos escoltas ya lo estaban tomando de los brazos. Vargas me extendió la mano hacia el torniquete abierto. «Por aquí, señora. El elevador de presidencia la espera». Crucé el vestíbulo. Sentí las miradas de todos los empleados clavadas en mi espalda. Ya no eran miradas de lástima. Eran miradas de miedo. El elevador subió rápido. Piso 10. Piso 20. Piso 30. Mi estómago se apretó, no por los nervios, sino por la anticipación. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo. Todo era silencio y alfombras gruesas. Caminé hacia la sala de juntas principal. Las paredes eran de vidrio esmerilado, pero podía ver las siluetas dentro. Escuché la voz de Esteban. Estaba hablando en un inglés tropezado, lleno de confianza falsa. Empujé la puerta doble con ambas manos. La sala estaba llena. De un lado de la mesa de caoba, Esteban,
su padre y su madre, Consuelo. Del otro lado, 5 ejecutivos japoneses, impecablemente vestidos, con rostros inexpresivos. Mi entrada interrumpió a Esteban a mitad de una frase sobre rendimientos garantizados. Él se giró, molesto por la interrupción. Cuando me vio, se quedó congelado. Su cerebro tardó un momento en procesar la imagen de su suegra. La costurera pobre, parada allí con un traje de diseñador y una mirada que podía cortar vidrio. El silencio duró un segundo eterno. Luego, la cara de Esteban se puso roja de ira. «¿Qué demonios haces aquí?», gritó, olvidando su inglés y su compostura. Se levantó de la silla bruscamente, tirando sus papeles al suelo. Caminó hacia mí como un toro enloquecido. Seguridad. ¿Dónde está la maldita seguridad? Saquen a esta vieja de aquí. Consuelo se levantó también, ajustándose su collar de perlas, mirándome con asco. Esto es el colmo, Rosalía, dijo, con su voz chillona. Irrumpir así en una reunión de negocios. Eres una ignorante sin clase. No tienes vergüenza. Vete a tu casa a tejer chambritas y deja a la gente importante trabajar. Esteban llegó hasta mí. Estaba fuera de sí. El miedo a perder su negocio se había convertido en violencia. «Lárgate a tu agujero», me gritó, escupiéndome las palabras en la cara. «Me estás avergonzando frente a mis socios. Eres una limosnera. Fuera», levantó la mano. Vi la intención en sus ojos. Iba a empujarme. Iba a sacarme a rastras si era necesario. No me moví. No parpadeé. Justo cuando su mano estaba a centímetros de mi hombro, una mano mucho más fuerte y grande interceptó la suya en el aire. Era mi jefe de escoltas, que había entrado detrás de mí como una sombra. Le retorció la muñeca a Esteban con un movimiento rápido y profesional, obligándolo a retroceder y doblarse de dolor. «No toque a la señora», gruñó el escolta. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Los japoneses miraban la escena con atención, sin mostrar emoción alguna. Esteban se soba la muñeca, mirándome con una mezcla de dolor y desconcierto total. Me acomodé las solapas de mi saco con calma. Di un paso al frente, ocupando el centro de la habitación. Miré a Esteban, luego a Consuelo, y finalmente, dirigí mi vista hacia el señor Tanaka, el líder de la delegación japonesa. Hice una reverencia perfecta. Incliné mi torso exactamente 45 grados, mostrando el respeto que dictan las normas de etiqueta que aprendí hace 30 años. Cuando me enderecé, hablé. No en español. No en inglés. Hablé en un japonés fluido, claro y elegante. «Moushiwake arimasen ga, kono sodo o wabi moshiagemasu». Me disculpo profundamente por este vergonzoso espectáculo. Vi cómo los ojos del señor Tanaka se abrían de par en par. Vi cómo Esteban palidecía hasta parecer un cadáver. Consuelo boqueaba como un pez fuera del agua. Continué hablando, traduciendo mis propias palabras al español, para que los Morales entendieran su sentencia final. Mi voz resonó en la sala con la fuerza de un martillo de juez. «Señores, lamento informarles que la presentación del señor Morales ha terminado. Él ya no tiene autoridad para negociar nada. Mi nombre es Rosalía Méndez. Soy la dueña de la deuda de esta empresa, y a partir de este momento, soy la nueva presidenta del Consejo de Administración. Damas y caballeros, ha llegado el momento de que la madre cambie las tornas. Si aún me escuchan, por favor, dejen un comentario abajo para decirme que siguen conmigo en este viaje. Su presencia es el mayor estímulo para seguir contando la parte final». El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Era como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Nadie se movía. Nadie respiraba. Caminé con paso firme hacia la cabecera de la mesa, el lugar que Esteban ocupaba segundos antes. Él seguía parado ahí, temblando, con la boca abierta y la mirada perdida entre el miedo y la incredulidad. Me detuve frente a él. No tuve que empujarlo, no tuve que gritarle. Solo hice un gesto leve con la mano, un movimiento seco y despectivo, como quien espanta a una mosca molesta. «Quítate», le dije en voz baja. «Ese asiento me pertenece». Esteban retrocedió, tropezando con sus propios pies, y cayó pesadamente en una silla lateral. Me senté en la silla presidencial. El cuero crujió bajo mi peso. Puse mis manos sobre la mesa de caoba, entrelazando los dedos con calma. Saqué de mi bolso la tarjeta de la boda, esa misma cartulina cara con los insultos en tinta china que me habían dado ayer. La arrojé sobre la mesa.
El papel resbaló por la superficie pulida hasta detenerse justo frente al señor Tanaka. ¿Saben qué dice aquí, señores?, pregunté, mirando a los socios de mi yerno, luego a Consuelo y finalmente a Esteban. Ayer, en la boda de mi hija, Esteban les dijo a sus amigos que esto significaba bendición eterna. Se rieron mucho. Pensaron que la suegra ignorante se sentiría halagada. Hice una pausa. Dejé que la tensión creciera. La traducción real es: vieja, parásita, inútil. Eso es lo que su socio piensa de la familia. Eso es lo que piensa de la lealtad. Pero, señor Tanaka, eso no es lo peor. Lo peor es lo que Esteban piensa de su inteligencia. Señalé los contratos que estaban abiertos frente a los japoneses. Le sugiero que revise la cláusula 4 de la versión en español, señor Tanaka. Esteban cambió los porcentajes de rendimiento en la traducción. En el documento en japonés que usted leyó, les promete el 20% anual, pero en el contrato legal en español, el que iba a firmar hoy, solo les garantiza el 2%. Les está robando en su propia cara, apostando a que nadie en su equipo revisaría la letra chiquita en un idioma extranjero. Tanaka tomó el contrato con manos rígidas. Leyó la cláusula. Su rostro, generalmente impasible, se transformó. La vena de su frente se hinchó. La furia de un hombre de honor engañado es algo terrible de ver. Se levantó de golpe. Dijo una frase cortante en japonés, algo sobre la deshonra y la basura, y salió de la sala seguido por todo su séquito. Ni siquiera miraron a Esteban al salir. El portazo que dieron resonó como un disparo. «¡Espera!», gritó Esteban, intentando levantarse para detenerlos, pero sus piernas le fallaron. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados de sangre y lágrimas de rabia. «Arruinaste todo. Estás loca. Ese contrato era mi salvación». «No, Esteban», dije, abriendo mi portafolio. «Tú te arruinaste solo. Y te arruinaste el día que decidiste usar a mi hija como tu basurero financiero». Saqué las carpetas que había imprimido en la madrugada y las lancé sobre la mesa. Las hojas se esparcieron, mostrando estados de cuenta, transferencias ilegales y actas constitutivas falsas. «Aquí están las pruebas: lavado de dinero, evasión fiscal, creación de empresas fantasma, y lo más vil de todo, pusiste cada una de estas trampas a nombre de Elena. Planeabas declarar la quiebra la próxima semana y dejar que mi hija, tu esposa, cargara con la culpa y la cárcel mientras tú te quedabas con el dinero escondido». Esteban se quedó mudo. Su padre, don Augusto, que había estado callado en un rincón, se llevó las manos a la cabeza. Sabía que el juego había terminado. Pero Consuelo no. La madre de Esteban, con su soberbia intacta, se levantó golpeando la mesa con su mano llena de anillos de oro. Su cara estaba deformada por el odio. «Mientes», chilló ella, señalándome con un dedo tembloroso. «Todo esto es un montaje. Eres una estafadora, una resentida social que quiere lo que nosotros tenemos. Voy a demandarte. Voy a llamar a mis abogados y te voy a quitar hasta el último peso por difamación. Nadie te va a creer. Eres una nadie». Sonreí. Fue una sonrisa triste, porque en el fondo me daba pena ver a alguien tan podrido por dentro. Levanté el dedo índice y señalé con calma hacia la puerta de cristal que estaba a sus espaldas. «Guárdese los gritos, Consuelo. Los va a necesitar. Y no llame a sus abogados. Mejor llame a un buen penalista». Consuelo se giró. En ese momento, las puertas se abrieron de par en par. No eran mis escoltas. Eran 5 agentes, con chalecos azules y placas colgadas al cuello. «La Policía de Delitos Financieros». El oficial a cargo entró con una orden en la mano. Va debería guardar energías para explicarle a ellos por qué lleva 10 años evadiendo impuestos a través de las cuentas de su hijo. «Señora Consuelo Morales, señor Esteban Morales, quedan detenidos para investigación». La cara de Consuelo perdió todo color. Se desplomó en su silla, boqueando como un pez fuera del agua. Esteban empezó a llorar como un niño. Yo me quedé sentada en la cabecera, inmóvil, mirando cómo su mundo de mentiras se desmoronaba. La máscara había caído, y debajo solo había miedo. El sonido del metal, cerrándose alrededor de las muñecas de Esteban, fue el único ruido en la sala. Los agentes lo levantaron de la silla con brusquedad, empujándolo hacia la salida. En ese momento, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de nuevo. Era Elena. Mi hija estaba parada en el umbral, con los ojos rojos e hinchados, todavía con la ropa casual que usaba para viajar.
Se suponía que hoy salían de luna de miel. Se suponía que hoy empezaba su cuento de hadas. En su lugar, se encontró con una pesadilla policial. Esteban la vio, y en lugar de bajar la cabeza por vergüenza, en lugar de pedirle perdón por haber arruinado su vida, vi cómo se le iluminaba el rostro con una esperanza enferma. El instinto de supervivencia de las ratas es algo impresionante. Se retorció entre los brazos de los policías, estirando el cuello hacia ella. «¡Elena! ¡Mi amor!», gritó con una voz aguda, desesperada. «Gracias a Dios que llegaste. Diles a estos oficiales que todo es un error». Elena se quedó paralizada. Miraba a las esposas, miraba a su suegra llorando en un rincón, me miraba a mí, sentada en la cabecera de la mesa. Estaba en shock. Esteban aprovechó su silencio. Se lanzó hacia adelante, arrastrando a los oficiales un par de pasos. «Elena, escúchame, tienes que decirles que tú firmaste los papeles. Diles que las empresas son tuyas. Tú eres la representante legal, mi vida. Si asumes la culpa, a ti no te harán nada grave. Eres mujer, no tienes antecedentes. Te darán arresto domiciliario. Pero a mí me van a destruir. Hazlo por nosotros. Si me amas, sálvame. Di que fue idea tuya». Sentí que la bilis me subía por la garganta. Era la cosa más baja, más cobarde y más repugnante que había presenciado en mis 55 años de vida. Ese hombre, que juró protegerla frente a un altar hace 24 horas, le estaba pidiendo que se lanzara a una hoguera para que él no se quemara los zapatos. Elena temblaba, sus manos se apretaban contra su pecho. Vi la duda en sus ojos, vi esa maldita bondad ingenua que yo misma le inculqué, luchando contra la realidad. Ella lo amaba, o al menos, amaba la idea de él. Y él lo sabía. Estaba usando ese amor como un arma. No podía quedarme sentada. Me levanté. Caminé rodeando la mesa hasta llegar a donde estaba mi hija. Me paré entre ella y Esteban, cortando la línea visual. Bloqueé al monstruo. Elena me miró. Tenía la mirada perdida, vidriosa. Estaba a punto de romperse. Estaba a punto de abrir la boca y decir la mentira que la condenaría para siempre, solo para complacerlo, solo para que él dejara de gritar. No podía permitirlo. A veces, el amor de madre no es un abrazo suave. A veces, el amor de madre tiene que ser un terremoto. Levanté la mano. ¡Zas! La bofetada sonó seca en la habitación. No fue un golpe fuerte. No fue para lastimarla físicamente. Fue un golpe preciso en la mejilla, el tipo de golpe que se da para despertar a alguien que está sonámbulo caminando hacia un precipicio. La cabeza de Elena giró levemente. Se llevó la mano a la cara, sorprendida. Sus ojos se enfocaron de nuevo. Me miró. Y por primera vez en días, realmente me vio. «Mírame, Elena», le ordené con voz dura, sin dejar espacio para el llanto. «Mírame a los ojos». Ella parpadeó, con las lágrimas empezando a correr. «Despierta, niña», dije, señalando con el dedo hacia atrás, hacia donde Esteban seguía forcejeando. «Ese hombre que está ahí no es tu esposo. Es tu verdugo. Te acaba de pedir que vayas a la cárcel por él. Te acaba de pedir que destruyas tu futuro para que él pueda seguir viviendo como un rey». ¿Eso es amor, Elena? ¿Venderte para salvar su pellejo es amor? Elena sollozó, un sonido roto que me partió el alma, pero no bajé la guardia. Tenía que ser fuerte por las dos. Tienes que decidir ahora mismo, Elena. No mañana. No en un rato. Ahora. Tienes dos caminos. Me acerqué más a ella, obligándola a sostener mi mirada. Puedes ir con él. Puedes hacerte la mártir, decir que todo fue culpa tuya, y pasar los próximos 10 años en una celda fría, pagando por los robos de una familia que se burla de ti a tus espaldas. Si haces eso, hazlo. Pero escúchame bien. Si cruzas esa puerta para defenderlo, olvídate de mí. Olvídate de que tienes madre. Porque yo no voy a ir a visitarte a la cárcel por estúpida. Yo no crié a una víctima voluntaria. Hice una pausa, dejando que la brutalidad de mis palabras calara hondo. O puedes quedarte aquí, conmigo, firmar el divorcio, entregar las pruebas y declarar la verdad. Te va a doler, vas a llorar, se te va a romper el corazón. Pero vas a ser libre, y yo voy a estar a tu lado cada segundo para recoger los pedazos. Elena miró a Esteban por encima de mi hombro. «Elena, no la escuches, está loca. Soy tu esposo», gritó él, con la voz quebrada por el pánico real de verse solo.
Elena bajó la vista hacia su mano izquierda, hacia el anillo de oro blanco y diamantes que Esteban le había puesto en el dedo ayer. Ese anillo que ella había presumido con tanta ilusión. Empezó a girarlo. Sus dedos temblaban, pero no se detuvieron. Lo jaló. El anillo estaba apretado, como si se resistiera a salir, como si fuera una cadena. Elena jaló con más fuerza, lastimándose la piel, hasta que el metal cedió. Lo sostuvo en su mano un segundo. Un círculo de mentiras brillantes. Luego alzó la vista. Ya no había duda en sus ojos. Había dolor. Sí, un dolor inmenso. Pero también había fuego. El mismo fuego que yo sentí esta mañana. Caminó 2 pasos, pasando de largo de mí hasta quedar frente a Esteban. Él sonrió, pensando que había ganado, pensando que ella iba a darle el anillo para que lo guardaran en la comisaría. Elena, mi amor, empezó a decir él. Elena alzó el brazo y le lanzó el anillo con todas sus fuerzas. El metal golpeó a Esteban justo en el pecho, rebotando y cayendo al suelo con un tintineo ridículo. No soy tu amor, dijo Elena. Su voz empezó baja, pero subió de volumen con cada palabra, transformándose en un grito que llevaba años guardado. No soy tu escudo, no soy tu tonta, y no soy tu sacrificio. Esteban se quedó boquiabierto. Oficial, dijo Elena, girándose hacia el policía a cargo, dándole la espalda a su marido. Llévenselo. Yo voy a declarar. Tengo mucho que contarles sobre las cuentas que me obligó a firmar. Soy la testigo principal. Maldita, gritó Esteban, su máscara de príncipe cayéndose por completo, revelando la cara retorcida de odio que siempre tuvo debajo. Maldita gata igual que tu madre. No eres nadie sin mí. Los oficiales lo arrastraron hacia la puerta. Sus gritos e insultos se fueron alejando por el pasillo, mezclándose con los lamentos de su madre Consuelo, a la que también llevaban detenida. Cuando las puertas se cerraron, el silencio volvió a la sala. Elena se quedó parada ahí, mirando la puerta cerrada. Sus hombros empezaron a sacudirse, primero lento, luego violento. Se giró hacia mí. Su cara estaba bañada en lágrimas. Se veía tan pequeña, tan frágil. Mamá, susurró. Abrí mis brazos. Elena corrió hacia mí y se derrumbó en mi pecho. Soltó un alarido de dolor puro, un grito desgarrador que sacó todo el veneno que llevaba dentro. Lloró por el hombre que creyó amar. Lloró por la boda, que fue una farsa. Lloró por el tiempo perdido. Yo la abracé con todas mis fuerzas, acariciando su cabello, sosteniendo su peso mientras sus piernas fallaban. Dejé que llorara. Dejé que su vestido se manchara con sus lágrimas y las mías. Llora, mi niña. Le susurré al oído, besando su frente. Llora todo lo que tengas que llorar hoy. Pero mañana te levantas. Porque eres una Méndez. Y nosotras no nos rompemos. Solo nos reconstruimos. Mientras Elena se secaba las lágrimas en mi hombro, la sala de juntas seguía siendo un escenario de crimen. Los oficiales estaban terminando de llenar las actas de detención de Esteban y Consuelo, cuyos gritos ya se habían apagado en el elevador. Pero todavía quedaba alguien. Don Augusto Morales. El patriarca. El hombre que se jactaba de ser un pilar de la sociedad. Estaba de pie en una esquina, lejos del caos, hablando en voz baja y rápida, con el comandante a cargo del operativo. Era un viejo zorro, astuto y resbaladizo. Lo vi gesticular con sus manos cuidadas, poniendo esa cara de abuelo inofensivo que tan bien le salía. Oficial, por favor entienda, decía Augusto con voz temblorosa pero calculada. Yo soy un hombre retirado. Dejé la empresa en manos de mi hijo hace años. No tenía idea de estas locuras que Esteban y mi esposa estaban haciendo. Si robaron, si lavaron dinero, fue a mis espaldas. Yo soy una víctima más. No pueden detenerme por los pecados de mi hijo. El comandante parecía dudar. Augusto era convincente. Sabía jugar el papel del anciano traicionado por su propia sangre. Estaba dispuesto a sacrificar a su esposa y a su hijo con tal de salvar su propio pellejo y las cuentas en el extranjero que Esteban no conocía. Me separé suavemente de Elena, limpié una lágrima de su mejilla y le di una palmada de aliento. Espera aquí, le dije. Todavía falta cortar una cabeza. Caminé hacia donde estaba Augusto. Él me vio venir y endureció la mandíbula, pero mantuvo su postura de inocencia frente a la policía. Señora Méndez, dijo él con frialdad, lamento que tengamos que conocernos así. Créame que estoy tan horrorizado como usted.
Mi hijo pagará por lo que le hizo a Elena. Yo mismo me encargaré de qué. Deja de actuar, Augusto. Lo interrumpí. Tu hijo es un idiota, eso es cierto. Pero es un idiota que aprendió del mejor maestro. Tú no eres una víctima. Tú eres el arquitecto. Augusto soltó una risita nerviosa. Por favor, señora. ¿Tiene pruebas? Mi nombre no aparece en esos documentos digitales que trajo. Yo me aseguré. Quiero decir, yo no firmo nada desde hace una década. Tenía razón. Augusto era demasiado listo para dejar huellas digitales. Tienes razón, le dije. Y vi cómo sus hombros se relajaban. No tengo tu firma en la computadora, pero tengo algo mejor. Tengo una memoria. Me giré hacia la puerta abierta de la sala. Pasa, por favor, dije en voz alta. La figura que entró por la puerta hizo que don Augusto perdiera el color en la cara más rápido que si hubiera visto un fantasma. Era María, pero no era la María que servía los canapés ayer en la boda. Ya no llevaba el uniforme gris de poliéster que la hacía ver invisible. Llevaba un vestido sencillo de flores, limpio y digno. Se había soltado el cabello blanco, que le caía sobre los hombros como una cascada de plata. Caminaba con la cabeza alta, con una elegancia natural que 10 años de fregar pisos no habían podido borrar. En sus manos no traía una bandeja ni una escoba. Traía un cuaderno viejo, de tapas de cuero negro, desgastado por el tiempo. Augusto retrocedió un paso, chocando contra la pared. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «María», susurró, con la voz ahogada, «¿qué haces aquí? Tú deberías estar en la cocina». María se detuvo frente a él. No había odio en su cara. Había una calma aterradora. La calma de quien ha esperado 20 años para decir una verdad. «Hola, Augusto», dijo ella. Su voz era suave, pero llenó la habitación. «No soy María la de la cocina. Soy María Elena Castillejos, tu esposa, la mujer a la que le robaste todo cuando fundaste esta empresa con el dinero de mi herencia, la mujer a la que declaraste legalmente muerta para casarte con tu amante, Consuelo». El comandante de policía se acercó, interesado. «¿Qué es esto?», preguntó el oficial. María levantó el cuaderno negro. «Señor oficial», dijo ella, mirando fijamente a Augusto. «Durante los últimos 10 años, he trabajado en la casa de este hombre como sirvienta. Él pensó que yo era una pobre mujer sin memoria, una vieja que solo servía para limpiar su basura. Nunca me reconoció, porque para él, la gente de servicio no tiene rostro». Augusto empezó a temblar. El sudor le corría por la frente. María abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas, fechas, horas y combinaciones de números. «Aquí está todo», continuó María. «Augusto no usa computadoras porque desconfía de la tecnología. Todo lo habla en su despacho, creyendo que las paredes son sordas. Pero yo no soy sorda. Aquí están las combinaciones de las cajas fuertes que tiene escondidas detrás de los cuadros en su casa. Aquí están los nombres de los prestanombres que usa para comprar propiedades en Miami. Aquí están las fechas en que sobornó a los auditores fiscales. Todo escrito de mi puño y letra, día tras día, mientras le servía el desayuno». Augusto miró el cuaderno como si fuera una serpiente venenosa. Sabía que ese papel valía más que cualquier archivo encriptado. Ese cuaderno era su vida entera expuesta. «María, por favor», dijo Augusto. Y para mi asombro y el de todos, el gran patriarca cayó de rodillas. El golpe de sus rodillas contra la alfombra sonó hueco. Augusto juntó las manos, suplicando. «María, mi amor, fue un error. Podemos arreglarlo. Tengo dinero, mucho dinero. Te puedo dar la mitad. Te puedo dar todo. No me hagas esto. Soy un viejo. Me voy a morir en la cárcel. Ten piedad». Miré a María. Esperé ver satisfacción en su rostro, esa alegría salvaje de la venganza. Pero no. Lo que vi fue una tristeza infinita y una dignidad inquebrantable. María cerró el cuaderno con suavidad y se lo entregó al comandante. Luego, bajó la vista hacia el hombre que estaba a sus pies, llorando y babeando sobre sus zapatos. «Augusto», dijo ella, con una voz que heló la sangre de todos los presentes. «Te serví el café todas las mañanas durante 10 años. Te planché las camisas. Limpié el polvo de tus trofeos. Estuve a tu lado, a menos de 1 metro, todos los días. Y en 10 años, ni una sola vez me miraste a la cara. Para ti yo era un mueble, un fantasma». Se inclinó un poco hacia él,
mirándolo directamente a los ojos llorosos. Mírame bien ahora, Augusto. Apréndete mi cara. Porque soy lo último que vas a ver antes de que se cierre la celda. Ahora sí puedes mirarme, a través de los barrotes. Augusto soltó un gemido patético. El comandante hizo una señal, y 2 oficiales lo levantaron del suelo. Ya no parecía un empresario poderoso, parecía un trapo sucio. Lo esposaron y se lo llevaron arrastrando los pies, balbuceando promesas vacías que nadie escuchaba. La sala quedó en silencio otra vez. María se quedó parada ahí, viendo cómo se llevaban a su pasado. Sus hombros, que habían cargado tanto peso durante tanto tiempo, finalmente se relajaron. Me acerqué a ella. No dijimos nada. No hacía falta. En ese mundo de hombres que creen que el dinero lo compra todo, 2 mujeres a las que llamaron viejas e inútiles acababan de derribar un imperio sin disparar una sola bala. María me miró y, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero libre. Gracias, señora Méndez, me dijo. No, María, le respondí, tomándole la mano. Gracias a ti. Hoy limpiaste la casa de verdad. Han pasado 6 meses desde que las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Esteban. 6 meses desde que el apellido Morales pasó de ser sinónimo de prestigio a ser la portada de todos los periódicos en la sección policial. 15 años. Esa fue la sentencia que el juez dictó para mi yerno y sus padres por fraude, lavado de dinero y crimen organizado. La justicia llegó, pero no trajo fuegos artificiales. Trajo silencio. Un silencio necesario para barrer las cenizas. Durante las primeras semanas me senté en la silla de presidencia de la empresa todos los días. No lo hice por gusto ni por poder. Lo hice con una escoba en la mano, metafóricamente hablando. Despedí a los cómplices. Recontraté a los empleados honestos que habían sido humillados. Pagué las deudas reales y liquidé las empresas fantasma. Limpié el lodo que ellos habían dejado en las alfombras. Pero yo ya no tengo edad ni ganas de ser la capitana de un barco tan grande. Mi tiempo de gloria en los negocios ya pasó. Ahora, mi misión era otra. Mi misión era enseñar a la nueva capitana, Elena. Mi hija pasó el primer mes encerrada en su cuarto, sumida en una depresión oscura. Se sentía estúpida. Se sentía usada. Lloraba por el amor que creyó tener y por la vergüenza de haber sido tan ciega. Yo no la forcé a salir. Le llevé caldos de pollo a la cama, le acaricié el pelo y dejé que sanara a su propio ritmo. Pero un día, entró a mi despacho. Tenía ojeras, pero ya no tenía miedo. Me pidió que le enseñara. No quería que le diera el pescado. Quería aprender a pescar para que nunca nadie más la volviera a engañar con un anzuelo brillante. Así, empezamos. Nos mudamos de mi pequeño departamento y también dejamos la mansión fría de los Morales. Con el dinero recuperado y mis ahorros, hice algo que soñé durante décadas. Recuperé nuestra casa. La vieja casona en la colonia Roma, donde Elena dio sus primeros pasos, la misma que tuve que vender cuando su padre murió. Las paredes todavía huelen a madera vieja y a café de olla. No hay mármol italiano ni candelabros de cristal, pero hay luz. Mucha luz. Las tardes ahora son nuestra escuela. Nos sentamos en el comedor de madera rústica. Yo extiendo los balances financieros y Elena toma notas. Le enseño a leer la letra chiquita. Le enseño que una firma es un compromiso de sangre, no un autógrafo. Le enseño que el valor de una empresa no está en sus activos, sino en su ética. Es dura. A veces se frustra. Pero ayer la vi corregir a un contador que intentaba inflar unos números. Lo hizo con firmeza, sin gritar, pero con una autoridad que me recordó a mí misma hace 30 años. Mi niña ya no es una víctima. Hoy estábamos acomodando las cosas en el estudio. Elena quiere usar ese espacio para su nueva fundación, una organización para ayudar a mujeres que han sufrido violencia económica. Mientras sacaba cosas de una caja de cartón que trajimos de la mudanza, escuché que su respiración se detenía. Me giré. Elena tenía algo en las manos. Era la tarjeta de la boda. Ese pedazo de cartulina color crema con los insultos en japonés. Yo la había guardado en una caja de documentos importantes, y por error había terminado en la caja de mudanza. Elena miraba los caracteres negros. Sus dedos apretaban el papel con fuerza, arrugando las esquinas. Su cara se puso roja. «Voy a quemar esto», dijo ella con voz temblorosa, caminando hacia la chimenea que todavía no encendíamos. «No quiero volver a ver esta basura en mi vida. Es el recuerdo de mi mayor humillación». Me levanté rápido y le tomé la mano antes de que pudiera lanzar la tarjeta. «No, Elena»,
le dije suavemente, quitándole el papel de los dedos. No la vas a quemar. Ella me miró confundida, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué quieres guardar eso, mamá? Dice que eres una parásita. Dice que soy una tonta. Nos insultaron en nuestra cara. Caminé hacia su escritorio nuevo. Tomé un marco de fotos vacío que estaba sobre la mesa. Uno sencillo de madera. Coloqué la tarjeta dentro. Alicé el papel con cuidado y cerré el marco. Lo puse en la repisa más alta, justo frente a su silla de trabajo. Lo vamos a guardar porque este es tu diploma, mi amor, le dije, señalando el cuadro. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Mi diploma? Sí. La universidad te dio un título de papel, pero Esteban te dio un doctorado en realidad. Ese insulto en japonés nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Nos recuerda que la gente puede ponerte las etiquetas que quiera. Pueden llamarte ignorante, pueden llamarte débil, pueden llamarte parásita. Me acerqué a ella y le puse las manos en los hombros, mirándola fijamente. Pero esa etiqueta solo se vuelve verdad si tú te la crees. Ellos nos definieron por lo que no teníamos. Apellidos, abolengo, mentiras. Pero nosotras nos definimos por lo que sí tenemos. Dignidad, trabajo y la capacidad de levantarnos cuando nos empujan. Elena miró el cuadro. Ya no con odio, sino con entendimiento. Cada vez que te sientas pequeña, Elena, cada vez que un hombre con traje caro intente hacerte sentir menos porque no hablas su idioma o no vistes su marca, mira esa tarjeta. Y recuerda que la mujer a la que llamaron parásita fue la que los metió a la cárcel. Recuerda que no debes dejar que nadie te ponga precio, excepto tú misma. Elena asintió, respiró hondo y por primera vez en 6 meses sonrió de verdad. No la sonrisa nerviosa de la esposa trofeo. La sonrisa tranquila de una mujer libre. Tienes razón, mamá, dijo ella, que se quede ahí. Como un trofeo de guerra. Volvimos a la cocina. El olor del guisado que dejamos en la estufa llenaba la casa. Comida sencilla. Carne, papas, zanahorias. Nada de salmón, ni caviar. Nos sentamos a comer en la mesa de la cocina, sin manteles largos, solo nosotras dos. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Era una escena común, aburrida para muchos. Pero para mí, era la victoria más grande de mi vida. Había recuperado a mi hija, había recuperado mi casa, y lo más importante, había recuperado la verdad. Mañana será otro día de trabajo, hay mucho que hacer. Pero hoy estamos en paz. Y esa paz, queridos amigos, no se compra con ninguna tarjeta de crédito del mundo. Ha pasado un año. Las estaciones han cambiado. Las hojas de los árboles de mi patio se han caído y han vuelto a nacer, igual que nosotras. Estoy sentada en el porche de nuestra casa en la colonia Roma. Tengo una taza de café en las manos y veo cómo el auto de Elena se aleja por la calle empedrada. No es un auto de lujo blindado como los que usaba con Esteban. Es un sedán práctico, comprado con su propio dinero, fruto de su trabajo en la fundación. Elena ya no baja la cabeza. Hoy tenía una reunión con inversionistas para conseguir fondos para mujeres emprendedoras. La vi salir con sus pantalones de mezclilla, una camisa blanca impecable y esa mirada de fuego que heredó de su abuela. Ya no necesita que nadie la defienda. Ya no necesita que yo me ponga el traje negro para espantar a los buitres. Ella aprendió a ser su propia guardiana. Yo he colgado los guantes. Oficialmente me he retirado de los negocios. Mi labor de limpieza terminó. Y ahora disfruto de algo que el dinero nunca pudo comprarme. Tiempo. Tiempo para regar mis plantas. Tiempo para leer y tiempo para escribir estas líneas. Porque esta historia no es solo sobre una suegra enojada o una venganza financiera. Esta historia es sobre algo mucho más profundo que nos toca a todos. Y antes de cerrar este capítulo de mi vida, quiero dejarles un mensaje. Un mensaje escrito desde el corazón de una mujer que tuvo que perderse para volver a encontrarse. A ti, mujer, madre, que me estás escuchando, sé lo que sientes. Nos han enseñado que el amor de madre es sacrificio puro. Nos han dicho que debemos quitarnos el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos, que debemos callar nuestros dolores para no preocuparlos, que debemos hacernos pequeñas para que ellos crezcan grandes. Yo cometí ese error. Pensé que ocultando mi pasado de éxito y viviendo en la sombra estaba protegiendo a Elena. Pensé que mi silencio era un regalo. Pero me equivoqué. Al hacerme invisible, le enseñé a mi hija que las mujeres debemos agachar la cabeza,
Al no defender mi dignidad desde el principio, le enseñé a ella a tolerar la falta de respeto. No lo hagas. Ama a tus hijos con toda el alma. Sí, pero nunca te borres a ti misma del mapa. Tu voz es importante. Tus límites son sagrados. La mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos no es una cuenta bancaria ni una casa pagada. Es el ejemplo de una madre que se respeta a sí misma. Sé su escudo, pero también sé su espejo. Que cuando te miren, vean fuerza, no solo abnegación. A ti, hombre, esposo, hijo. Quizás te viste reflejado en Esteban, aunque sea un poco. Quizás alguna vez sentiste que tu valor dependía de cuánto dinero traías a la casa, o de qué tan importante era tu apellido. Déjame decirte algo. El respeto no se impone con gritos ni con tarjetas de crédito platino. El respeto se gana con humildad. Cuando te casas, no solo te unes a una mujer, te unes a su historia, a sus raíces, a su familia. No cometas el error de pensar que tu origen es mejor que el de ella, solo porque tuviste más oportunidades. Si desprecias a la madre de tu esposa, estás despreciando una parte fundamental de la mujer que dices amar. No dejes que el orgullo te ciegue. No dejes que tu familia de origen, por muy poderosa que sea, envenene tu nuevo hogar. Un verdadero hombre es aquel que sabe cortar el cordón umbilical y darle su lugar a su compañera. Esteban tenía todo para ser feliz, pero su soberbia lo dejó solo en una celda fría. No permitas que la arrogancia sea tu carcelera. Y finalmente, a todos, quiero hablarles sobre la ambición. Vivimos en un mundo que nos dice que somos lo que tenemos. Nos dicen que si no tenemos el coche del año, la ropa de marca o la boda en la hacienda más cara, no somos nadie. Yo estuve en esa boda. Vi los candelabros de cristal más grandes que he visto en mi vida. Vi arreglos florales que costaban miles de pesos. Vi botellas de champán que valían más que mi renta de un año. ¿Y saben qué? Todo eso no sirvió de nada. El cristal se rompe. Las flores se marchitan. El champán se acaba y deja resaca. Los Morales tenían todo el oro del mundo, pero eran pobres. Eran indigentes emocionales. Cuando la verdad salió a la luz, cuando las cuentas se congelaron y los amigos desaparecieron, se quedaron con las manos vacías. El dinero no pudo comprarles lealtad. El dinero no pudo comprarles el perdón de María, la mujer a la que humillaron. El dinero no pudo evitar que su castillo de naipes se derrumbara. La verdadera riqueza es lo que queda cuando te quitan todo lo material. La verdadera riqueza es poder mirar a tus hijos a los ojos y no tener nada que esconder. Es dormir tranquila por la noche, sabiendo que no has dañado a nadie para conseguir lo que tienes. Es tener una mesa pequeña, tal vez con manteles remendados, pero rodeada de gente que te quiere por quien eres, no por lo que puedes darles. Hoy, mi cuenta bancaria está sana. Pero no es eso lo que me hace sonreír. Lo que me hace sonreír es ver la tarjeta con letras japonesas en el escritorio de mi hija y saber que ya no nos duele. Lo que me hace sonreír es saber que rompimos el ciclo. La vida da muchas vueltas. A veces estás arriba, en la cima del rascacielos. A veces estás abajo, en la mesa del rincón junto a la cocina. Pero recuerda esto. Tu lugar en la mesa no define tu valor. Tu valor lo llevas dentro, en tu carácter, en tu integridad y en tu capacidad de amar. El sol se está poniendo sobre la ciudad. El cielo se pinta de naranja y morado. Es hora de entrar. Elena llegará pronto para cenar, y hoy me toca cocinar a mí. Vamos a comer sopa de fideo y tacos dorados. Nada elegante. Pero les aseguro que esa cena sabrá mejor que cualquier banquete de bodas, porque estará sazonada con libertad. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje desde la oscuridad hasta la luz. Espero que mi historia les sirva de algo. Espero que, si alguna vez alguien intenta hacerles sentir menos, recuerden a la vieja costurera que hablaba japonés. Soy Rosalía Méndez. Tengo 56 años. Fui costurera, fui viuda, fui empresaria y fui vengadora. Pero mi título favorito, el único que quiero que pongan en mi tumba el día que me vaya, es el de madre. Soy Rosalía Méndez. Yo tuve que ser llamada vieja ignorante para descubrir mi propia fuerza. Y hoy soy la mujer más feliz del mundo. No porque sea rica, sino porque protegí mi dignidad y salvé a la hija que amo. Hasta siempre. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la decisión final de doña Rosalía? ¿Se hubieran atrevido a llegar tan lejos
¿O hubieran actuado diferente si estuvieran en sus zapatos? Por favor, compártanme lo que piensan aquí abajo en los comentarios. De verdad, leo cada una de sus palabras y me encanta saber qué sienten. Si esta historia les movió algo por dentro o los hizo reflexionar sobre el valor de la dignidad, no olviden dejarme su me gusta, compartir el video con sus seres queridos y suscribirse al canal. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Esto es Historias del Suspiro, donde usamos las historias para caminar juntos a través del tiempo, buscando siempre esa paz y esa fortaleza que nuestra alma necesita.